Hablar de nuestro pastor Celcio Contreras no resulta para nada difícil. Para nosotros es natural, es espontáneo referirnos a este hombre que es nuestro Padre espiritual, aquel que nos hizo y formó. Ella es Mercedes, yo soy Carlos Cabrera, yo de la ciudad de Las Flores, a 187 kilómetros de Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Mi esposa, oriunda de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, una de las provincias en el norte de nuestro país, Argentina. Los dos tenemos una misma índole, una misma identidad, un mismo padre, una misma madre. Nos referimos al matrimonio del pastor Celcio Contreras y su esposa Margarita. También tenemos que mencionar aquí quienes participaron en nuestra formación ministerial: la hermana Emma Contreras, la hermana Mari Corallo, entre otras personas como Sunilda Merlo, que aportaron a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra formación. Y me parece, a mi esposa igual, una excelente, maravillosa idea creativa, esto de publicar y hacer conocer al mundo por medio de internet estos valores que significan nuestra herencia, nuestra continuidad, el hilo del propósito de Dios desarrollándose y encontrándonos a nosotros en un punto del tiempo cuando le dijimos sí a estos ministerios, quienes nos concibieron ellos a nosotros, nosotros a ellos, y hoy podemos hablar de nuestro padre espiritual, el pastor Celcio Contreras. Le presento a mi esposa para que nos diga su parte, yo también aportaré la mía, y de esta manera cumpliremos con el pedido que nos hicieron de hablar de nuestro Padre. Así es, qué bueno que podemos reconocer a un tremendo siervo de Dios como fue nuestro pastor Celcio Contreras con su esposa Margarita, y como ya dijo también mi esposo, de la pastora Emma, Mari Corallo, Sunilda y muchísimos más, que quienes ayudaron a nuestra formación. Nosotros somos 10 hijos, mamá y papá, todos los conocimos y disfrutamos de estos ministerios maravillosos del pastor Celcio Contreras con su esposa. Nos criamos allí porque yo era adolescente cuando lo conocimos al pastor Celcio junto a su esposa y a toda la congregación que estaban haciendo una campaña en la Plaza Constitución. Yo era adolescente, mi hermana Titina era adolescente. Nos criamos en esta maravillosa, no sé si la van a poder disfrutar, en esta maravillosa iglesia. Y aquí estoy yo. Esta era la iglesia maravillosa que congregábamos, que nos formaron, la cual agradezco tanto a Dios y a estos siervos de Dios, con qué amor nos trataban, de tal manera que nos formaron para hacer clase bíblica en los barrios de San Justo, los barrios de villas, digamos, Caraza, Jardín, Villa Lanús, en casas de hermanos donde teníamos clases bíblicas. Y bueno, fuimos formados de diferentes maneras, con tanto amor, con tanto cariño, que nosotros, nuestro pastor se fue con Jesús, nuestra pastora se fue. La que nos quedó acá es la pastora Emma con Mari, con nosotros acá en Las Flores. No podemos olvidar el amor con que se destacaba nuestro pastor Celcio. Yo cuando era adolescente, jovencita, lo miraba
las filas y las filas de gente después que terminaba la reunión en su oficina, haciendo fila para que les atienda. Después de haber terminado una tremenda reunión que predicaba él, después la gente hacía filas para su oficina para que les atienda. Y yo destacaba el amor, el cariño, la atención, la dedicación que él le daba a cada persona. Una vez fui a consultar como joven, que uno tiene esos dramas, sus altos y sus bajos, y le conté mis problemas, mis necesidades, mis incógnitas, y ¿sabe qué? Me causó tanta admiración de este padre, maestro, un tremendo padre, un tremendo siervo de Dios, que lloraba con el que lloraba. De repente yo comencé a llorar como joven, contándole mis dramas, y él lloró junto conmigo y me comprendió el drama de joven, un verdadero padre. Y eso yo siempre destaqué, ese amor, esa dedicación que él tenía para con los creyentes. Así que tengo muchas cosas para recordar y decir, pero me emociono tanto. Es imposible evitar que se atragante nuestra garganta con la emoción al recordar la magnitud enorme de esta vida preciosa que fue el pastor Celcio Contreras, nuestro padre. Si tengo que hablar de un pastor verdadero, tengo que decir Celcio Contreras, porque no solamente era un profesional del pastorado, era un padre, así como mi esposa lo dijo, alguien identificado sensiblemente con nuestra condición, comprensivo, sabiamente, con madurez. Recuerdo que hacía muy poco tiempo había ingresado yo a la escuela de discipulado. Estábamos en ese tiempo a 3 cuadras de Plaza Constitución, en Capital, Buenos Aires, en la calle Ituzaingó al 1021. Allí estábamos congregándonos. Yo fui a vivir ahí, a la casa del pastor Celcio, y en cuanto llegué, el hermano Celcio nos reunió en la casa y dijo, anunció: ha llegado Carlitos, me decía, de las Flores, para ingresar al discipulado. Y me miró a mí seriamente diciéndome: Carlos, esto no es un conjunto de angelitos, no somos ni ángeles, pero tampoco somos demonios. Y me dijo: vos vas a descubrir que aquí somos seres humanos. Vas a encontrarte con personas que se enojan, que te hablen mal, porque somos humanos. A medida que me hablaba me ponía los pies en la tierra, porque yo iba pensando que me aislaba en un convento santo con angelitos, con alas y todo. Me puso los pies en la tierra, me dijo toda la verdad, y esto me preparó para la escuela de discipulado, de la convivencia con distintas personas y cada uno su carácter. Y bueno, esa ayuda del consejo fue oportuna en la entrada a mi discipulado. Y una mañana de miércoles, miren los años que hace y no me olvido, un miércoles por la mañana yo estaba barriendo el templo con un escobillón grandote.
Mientras yo barría con mi cabeza bien inclinada, lloraba. De repente entró el hermano Celcio misteriosamente. No me dirigió una palabra. Pasó cerca, fue hasta la entrada del templo en donde estaba el atrio. Mientras yo seguía barriendo sin decirle una palabra a él, sin mostrarle mi rostro con lágrimas, yo estaba sufriendo estos procesos propios de la formación, de la escuela, de discipulado. Él pasó otra vez misteriosamente y se fue. A la noche teníamos reunión. Todo lo que predicó me identificaba. Era como que me estaba hablando a mí solo. Terminó de predicar. Cuando oró, por supuesto, me puse de pie llorando y de repente viene él, me abraza y me dijo: este mensaje era para vos. ¿Cuántos recuerdos de este padre sensible? Cuando yo le hacía un cartel grande, cuando ya éramos pastores aquí en Las Flores, él, después que yo lo presentaba como uno de los cofundadores del movimiento, como presidente del Presbiterio Internacional, él tomaba el micrófono y decía: todos estos halagos, todas estas palabras son para solamente una persona, y es el Señor Jesucristo. Solamente faltaba que me dijeran: cállate la boca, dejate de hablar tantas cosas. Dice, me dicen padre, me dicen fundador, cofundador, me dicen miembro del Presbiterio Internacional, la mar y en coche, decía él. No le gustaba nada los títulos, no los precisaban. Él realmente era genuino, verdadero siervo de Dios. Por eso digo, no me resulta nada difícil hablar del pastor Celcio, de nuestro padre. Claro, lo conocí a él a mis 17 años. Cuando uno está buscando ideales en la vida, bueno, el hermano Celcio, con su forma de ser, usaba una capa o capote negro sobre sus hombros y caminaba, al pasar cautivaba a la juventud. Lo queríamos, se ganaba el aprecio, el afecto, el amor, se ganaba el respeto, se ganaba la admiración. Con su forma de vestir impecable, combinando todo, desde la camisa, saco, corbata, pantalón y zapatos y media también y cinto también, todo combinado. Lo que destacaba era tremendamente su humildad, su sencillez, y un hombre que realmente tenía una palabra fresca cada día para dar, tanto al niño como al adolescente, al joven. Se destacaba en su sencillez, un hombre verdaderamente, si yo le pudiera, sé que a él no le gustaba, pero si yo le hubiera podido decir: usted es un profeta, usted tiene título de profeta, sí. Porque realmente todo lo que decía salía, al tiempo salía todo, pasaba lo que él decía. Y lo que destacaba yo, que cuando uno iba a consultarle a él, a contarle sus problemas, sus dramas, él primero te empezaba a aconsejar y te empezaba a aconsejar y te empezaba a aconsejar a través de revelación de Jesucristo. Y cuando uno le quería contar su problema, dice: bueno, cuéntame. Y ya no podíamos contarle porque ya nos decía todo a través del consejo, porque sabía todo lo que nos estaba pasando. Un verdadero pastor, un verdadero profeta, tremendo siervo de Dios, que la verdad que, perdónenme tanta gente que lo va a mirar esto, pero yo hasta acá no he encontrado un pastor como ese. No encontré. Es que Padre hay uno solo
y es una sola vez. El Padre está y cuando se va, se fue el Padre. Y eso es único. En cuanto a la vida del hermano Celcio como pastor, lo que decía mi esposa, él terminaba la reunión y nos pedía a cualquiera de nosotros que cerráramos haciendo una oración final y diciéndole a la gente: salúdese con su hermano y dígale Dios le bendiga. Y él, mientras tanto, rápidamente se ubicaba en la puerta de salida del templo. Y ahí tomaba a uno por uno de los congregantes y los saludaba. Siempre había mucha gente que se quedaba para hablar con él, pero él no quería que nadie se fuera sin saludar a su pastor. Y a veces recuerdo haber visto que él estaba hablando con alguien, pero otra persona pasaba por el costado buscando la salida para irse, y él, sin soltar a este con quien estaba hablando, tomaba a la persona que se quería ir para darle el saludo. Y después quedaba gente... Amaba de verdad, amaba a la gente de verdad. Nos enseñó a evangelizar por las plazas, por los parques. Nos enseñó cómo tratar con los niños. Fue algo muy tremendo junto a la pastora Emma, su hermana. Realmente nos dieron una formación que nosotros, hasta que nos vamos con Jesús, no vamos a continuar teniendo palabras de agradecimiento, porque si somos lo que hoy somos, le debemos a ellos, porque ellos nos formaron de una forma tan maravillosa que toda la formación que ellos nos dieron la pusimos en práctica por todas las ciudades donde nosotros anduvimos, donde Dios nos permitió abrir obras. Ha sido por la enseñanza que ellos nos dieron. El pastor Celcio era un viajero incansable por amor al movimiento cristiano y misionero. Él dio la vida por nuestra familia, por nuestra herencia o legado espiritual, por este movimiento querido. El hermano Celcio venía a casa durante el tiempo de nuestro discipulado. Él llegaba, por ejemplo, de una provincia, y ya al otro día salía para otra provincia. Por ejemplo, venía de un viaje desde el extremo norte, llegaba a Buenos Aires, que es el centro del país, y salía inmediatamente en otro viaje para el extremo sur. O venía del este, estaba en casa unas horas y salía para el oeste, por su responsabilidad de presbítero. En ese tiempo se practicaba el presidente del presbiterio. Después del pastor Samuel Enoch Sorensen, continuó como presidente del presbiterio el pastor Celcio. En una oportunidad pasó por casa, cuando ya estábamos en Las Flores, en un fitito, como le decíamos, a un Fiat 600. ¿Saben para dónde iba? Iba para el extremo sur, para la Patagonia, para el lejano sur. Él iba en un fitito o Fiat 600, un auto chiquito donde viajaba todo arrollado, para ir desde Buenos Aires hasta Ushuaia, lo último de la tierra, en un Fiat 600. No pudimos nosotros compartir con él las comodidades que tenemos ahora. ¿Cuánto lo lamentamos? Así es, cuánto lo lamentamos. Pero estamos tratando de hacerlo con la pastora Emma, que es su hermana, la hermana Mari, que es otra tremenda sierva del Señor. Lo estamos tratando de hacer lo mejor posible, de ayudarlas, cuidarlas, ¿no? Ofrecerle el mayor amor, cariño que les tenemos, y tratar de estar con ellas, porque ya que no pudimos estar tanto tiempo, porque a los 58 años se fue el pastor Celcio con el Señor,
gastó su vida. Realmente nosotros lo veíamos horas y horas estar con la gente, dedicándole la atención, el amor, la comprensión, la enseñanza, la orientación que la gente precisaba. Bueno, realmente, como les dije, fue un padre, un maestro, un pastor, también un apóstol. Sí. Pero ese tiempo no se usaba tanto la palabra apóstol. Nada. Sí, la función. La función de apóstol. Tremendo. Si tendríamos que decir tantas cosas, la verdad que no nos alcanzaría en un momento. El pastor Celcio se lucía con mi esposa, hablando de ella. Y yo lo escuché a él en la convención, por ejemplo, contar, hablar, decir el testimonio de Mercedes, de su hija espiritual, pero también además tenía una cosa linda con todas tus hermanas, que son 8. 8 mujeres y 2 varones, somos 10. 2 varones. Y un día hizo que nosotros, las 8 mujeres, quería hacer un coro con nosotros, las Ferreiras. Así que él con el acordeón nos ensayó un coro para cantar. Y él se reía, dijo, Dios mío, cuando las agarren las Ferreiras, dice. Pero agradecemos tanto a Dios, yo agradezco mucho a Dios de haber tenido esta familia en Buenos Aires, en Ituzaingó 1021, la iglesia tremenda, donde nos formamos, donde atendíamos clases bíblicas, donde yo limpiaba el templo. Recuerdo que me fascinaba limpiar los brazos de bronce que había en las paredes del templo. Qué cosa más hermosa, no puedo olvidar todos esos momentos tan tremendos. Después de las reuniones, quedarnos a orar con toda la juventud hasta las 2 de la mañana, era un placer, porque realmente la palabra que predicaba él te llevaba a buscar a Dios, te llevaba a tener hambre y sed de Dios, con esa ternura que él predicaba. Bueno, realmente nosotros nos esforzamos cada día para poner en práctica todo lo que hemos aprendido de ellos, tanto del pastor Celcio como de la pastora Margarita. Esa fidelidad a Dios, ese amor por las almas, también la pastora Margarita, que se destacaba en hablar de Jesús a cada persona, sus enseñanzas, era tremendo. Así que yo la verdad que es imposible olvidar. Cada día es como que si nos estuviera viendo enseñando. Y nos hemos esforzado a poner en práctica lo que ellos nos enseñaron. Y seguimos pidiéndole a Dios, Dios ayúdanos a cada día poner en práctica sus enseñanzas, su amor, su cariño por Dios y por la gente. Porque sí que nos enseñó a amar, gente para la gente. Así es, una frase de él, gente para la gente. No resulta para nada difícil hablar de nuestro Padre, porque es nuestra naturaleza, nuestra vida, nuestras experiencias. Saben que cuando empecé a ir a Buenos Aires desde Las Flores, ya dije, son 187 kilómetros que nos separan de Buenos Aires. Comencé a ir porque ya entendía yo que debía estar con el hermano Celcio. Entonces comencé a viajar los días sábados, porque no trabajaba el fin de semana, y el domingo entonces me iba de acá. Y yo recuerdo que después de la reunión del día sábado, después de comer algo en el kiosco de la iglesia o en el buffet, en el salón de actos de Ituzaingó 1021, comenzaba otra reunión informal de oración. Ahí estabas vos, ahí estaba el
grupo de jóvenes. Ahí me infiltraba yo también a orar. Recuerdo que en una oportunidad el pastor Celcio vino a esa oración espontánea que se producía en altas horas de la noche del fin de semana. En oración comenzó a pasar el pastor Celcio y él era muy sensible para percibir la profecía. Y él imponía las manos a unos, a otros y daba palabras. A uno de los que encontró ahí de rodillas, tirado, buscando mi orientación, fui yo, me impuso las manos, me dio una tremenda palabra. Esto hacía que constantemente yo quisiera ir desde Las Flores a Buenos Aires. Comencé a avisarle a mi familia, yo me voy a ir a Buenos Aires a servir a Dios. Lo dije en el trabajo, yo me voy a ir a Buenos Aires a servir a Dios. Lo dije a la iglesia, yo me voy a ir a Buenos Aires a servir a Dios. Pero no me animé todavía a decírselo al pastor Celcio Contreras. Le sentía tal respeto que no me animaba. Iba y volvía sin nada. Varias veces. Volví sintiéndome frustrado porque no pude animarme a enfrentarlo al pastor para decirle: yo quiero estar con usted. Para colmo iba y él predicaba: pasará el siervo de Dios a tu lado y te dirá: sígueme, como Jesús hizo con los pescadores a la orilla del mar de Galilea. Y yo me identificaba: que me diga a mí que estoy preparado, ya lo sigo. Otra vez fui y me encontré con este mensaje: Dios me dará los 300 de Gedeón. Ahí me anotaba yo también. Pero no me animaba a decirle: yo quiero estar con usted acá. Hasta que un día sentí que si me volvía a Las Flores, sin haberle dicho al pastor Celcio que yo quería estar con él ahí, iba a morir ahorcado, ahogado. Entonces, como pude, con la ayuda del Señor, me quedé en el pasillo y al pasar el pastor le dije: pastor, ¿puedo hablar con usted? Me miró y me dice: sí, vení. Lo seguí. Entró a su oficina, lo seguí yo por detrás de él. Se dio vuelta y me chantó la mano gordita de él sobre mi hombro y me dijo: no es por lo que vos me digas. Dios nos ha hablado que vos tenés que estar con nosotros acá. ¿Cuándo vengo? Le digo. ¿Cuánto antes? Me dice. Yo tenía todo preparado. Entonces le dije: el domingo estoy acá. Bueno, Dios te bendiga. El domingo próximo aparecí. Estaban en plena reunión ustedes. Cuando yo pasé por el pasillo a dejar mi valija cuadrada que traía. ¿Te acordás, no? Y yo estaba mirando para el lado de la puerta. Vi pasar a un joven con una valija grande. Imagínense ustedes. Qué tremendo. Bueno, la verdad que si recordamos tantas cosas hermosas, qué tremendo. Realmente. No es nada difícil hablar del hermano Celcio. Éramos adolescentes cuando conocimos y vimos, crecimos y vimos ese amor. ¿Te acuerdas cuando venía a casa y nosotros no sabíamos cómo proceder, qué darle, qué ofrecerle? Sí. Porque él era muy exquisito, por así decirlo, muy exigente en sus gustos. Él, por ejemplo, miraba un mantel y sabía qué calidad era la tela, valoraba los bordados, andaba tratando de descubrir algo importante como porcelana, y nosotros, en cuanto él miraba algo que le gustaba, queríamos dárselo inmediatamente. Qué tremendo. Para colmo él decía: esto por años lo he deseado. Lléveselo, pastor, decía.
como los amábamos tanto, realmente, y no sabíamos cómo agradecerle todo lo que nos habían enseñado, todo lo que gastaron sus vidas para... ¿Vos te acordás aquella vez que de noche, muy tarde, ya estábamos dormidos nosotros? Sí, cuando estábamos acá ya en la ciudad de Las Flores. ¿Te acordás? Ya nos habían enviado como pastores y estábamos nosotros... ¿Qué te acordás? ¿Qué te acordás? Estábamos ya descansando, eran las 3 de la mañana más o menos, y sentimos la puerta de nuestra casa y corrimos para preguntar quién era, y miramos por la mirilla de la puerta y nosotros prendimos la luz, y cuando prendimos la luz él comenzó a sacarse los dientes y poner una linterna así, y se bajó todo el pelo así para asustarnos. Era muy chistoso, muy jovial, era algo tremendo. Eran los dos, el hermano Celcio y la hermana Emma. Sí. Querían descansar porque ya no daban más de sueño. A las 3 de la mañana pasaron de uno de sus viajes. Entonces nosotros le dimos 2 camitas que teníamos. Una para la hermana del hermano Celcio, la hermana Emma, y la otra para él. Bueno, descansaron. Y cuando se fueron, después de despedirlos, ¿qué hicimos? Él se acostó en la cama donde durmió el pastor Celcio, y yo donde dormí, en la mami Emma, como le decimos, y le pedí a Dios: danos, Señor, ese espíritu de ellos, danos ese amor por las almas, danos el amor por tu obra. Y ahí lloramos cada uno. ¿Qué experiencia tuvimos ahí? Una experiencia muy tremenda. Y siempre él, como me conoció desde adolescente, a nosotros, las hermanas Ferreira, me decía Loli Lila, porque siempre me decían Loli. Y me decía Loli Lila, me decía: cuida bien este hombre por mi esposo. Y a él le decía: Carlos, cuida bien a Loli Lila. No me la andes retando, decía. Trato. También me acuerdo del hermano Celcio cuando venía a Las Flores y yo le preparaba una reunión. Le voy a contar otra después. Le preparaba una reunión y hacía propaganda, lo anunciaba por la radio, por cuánto medio podía en esa época. Pero un día me agarró él y me dijo: no me preparéis culto. Yo vengo para estar con ustedes. Claro. Ahora entiendo. A él le interesaba estar con los obreros. Porque no hay obra sin obreros. Lo importante son los obreros. Él venía por nosotros y aparecía de repente. Sí, sí. Y él disfrutaba venir a Las Flores. Y le gustaba mucho que le contáramos anécdotas de las reuniones, de todo lo que... Y también una anécdota de Débora. Le gustaba mucho. De cuando era chiquita, una de nuestras hijas. Sí, como le gustaba muchísimo que le contáramos anécdotas de Débora. Y él disfrutaba, se divertía tremendamente. Porque era muy sabandija también el pastor. Por ejemplo, estábamos todos los seminaristas con vocación al pastorado, los discípulos, estábamos tomando la sopa en casa y llegaba él. Entonces se acercaba, nos tomaba con una mano a uno y con la otra mano a otro de los discípulos y decía: ¿cómo está la sopa? ¿Está rica? Metía su dedo y probaba la sopa. Y nosotros nos reíamos, disfrutábamos. El pastor trabajaba con nosotros durante el día en el discipulado, y no es que trabajaba con nosotros, trabajaba más que todos nosotros juntos. O sea, era un hombre a quien le interesaba mucho los trabajos, muy trabajador, muy detallista. Detallista. Era muy detallista. A todos les ponía gusto, swing, a todos les ponía esmero. Y en invierno, ¿te acordás? Nos hacía estudiar. A él le interesaba mucho la preparación intelectual, la preparación académica de cada uno de sus discípulos. Nos hacía estudiar 3 meses en invierno: junio, julio y agosto. Música.
alguien que enseñara inglés, alguien que enseñara contabilidad, Primeros auxilios. alguien que enseñara primeros auxilios. ¡Qué hombre, qué magnitud! Muchos años antes de que se hablara de globalización, cuando no existía el concepto, él dijo, el mundo de la globalización. Qué hombre adelantado, qué sabio, qué delicado, fino en su forma de predicar la palabra de Dios. Cuánto agradezco poder tener la posibilidad de hablar de nuestro Padre, porque somos, como dije anteriormente, un punto. En el hilo que viene de la eternidad pasada, nos encuentra a nosotros, somos un punto. Que espero no fallemos, que podamos continuar el mismo hilo sin salirnos de esta identidad, de esta esencia. Todos nosotros somos un punto en la historia del propósito de Dios. Somos parte de lo que Dios planeó. Por eso el Señor se revela como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Samuel, de Elías, de Eliseo, de David, de tantos otros, hasta Jesucristo era nombrado como hijo de David, dijo Bartimeo, ten misericordia de mí. Es un hilo en la historia. No es que termina el hombre y termina la obra, esto continúa. Por eso son tantos años que han pasado después que el Señor lo arrebató y se lo llevó con él al pastor Celcio, que es el día de hoy que seguimos hablando de un hombre que trasciende. Su ministerio tiene proyección de duración eterna. Y qué tremendo, porque él era un hombre intenso. ¿Te acordás que cuando fijamos la fecha para casarnos, nos hizo cambiar 3 veces? Porque iba para Mendoza, de repente lo llamaba para Jujuy, de repente para otro lado. Era un hombre intenso, y lo que destacaba... ¿Le podemos hacer lo mismo nosotros los solteros ahora o no? Uy, Dios mío, no sé si le podemos hacer. Y lo que se destacaba No hay que vengarse, ¿no? Su humildad, ¿no? Su humildad, su servicio. Yo observaba que cuando íbamos de acá, de la ciudad de Las Flores, a visitarlo, él no quería que nosotros nos levantáramos de la mesa para hacer nada. Él nos hacía el café con leche, nos hacía los panqueques. Él quería servirnos, no quería por nada. Nosotros con una vergüenza tremenda, ¿cómo? Nuestro pastor nos va a servir, ¿cómo nos va? No, que nos levantamos cada momento y él decía, no, siéntense allí, yo quiero servirlo. Así que en un rato hacía una pila de panqueques con dulce de leche, nos servía café con leche. Viajar con él era una delicia. Él acompañaba, porque no manejaba, acompañaba al lado del chofer y de repente decía, dulce, salado, preguntaba si queríamos comer algo dulce o comer algo salado. O si no, decía frío, caliente, si queríamos tomar algo frío o si queríamos tomar algo caliente. Él se iba preparado en todo, era servidor, su característica era el servicio. Y ese fue el último viaje que hicieron con vos, sí. Que fueron a Quemú Quemú, a La Pampa, a una campaña en Quemú Quemú, La Pampa. Fue la última vez que lo vimos, porque él fue a una campaña junto con Carlos, y también iba Iván, iba Tito Soto, iba el esposo de la doctora Parini, y ahí fue la última vez que nosotros lo vimos en la ciudad de Las Flores, porque siempre te acordás de eso. Porque después él se fue con Jesús. Ellos llegaron el sábado, después de la campaña que terminaron,
llegaron el sábado y nosotros todos, el discipulado de las Flores, todos les pedíamos que por favor se quedara para el sábado a predicar en nuestra iglesia, y él nos contestaba, no, porque cuando yo estoy acá en la Argentina y estoy acá cerca de Buenos Aires, yo quiero ir a predicar a la iglesia de la familia los días sábados. Creo que era el 14 de marzo de Claro. 1992, el día cuando él estuvo acá y después partió con el Señor. Que fue que vinieron de la campaña y después se fue. Nosotros todos queríamos que él quedara y todos aplaudíamos y decíamos que se quede, que se quede. Y él dijo, no, pero yo tengo que estar en mi iglesia porque es la reunión de la familia. Pero no se preocupen porque yo les dejo un regalo ahí debajo de la mesa, dijo, ¿no? Y bueno, lo despedimos. Nosotros de cabeza a ver qué era. Lo despedimos en la calle y él se iba saludándonos, hasta que se perdió, nosotros todos en la calle. Y cuando después se fue el auto ya lejos, vinimos corriendo a buscar debajo de la mesa, que teníamos cantidad de revistas, cantidad de cosas, y buscábamos qué era el regalo que nos había dejado. Pero antes de irse, le habló a la mayoría de los discípulos y discípulas que sean fieles a Dios y fieles a nosotros. Y después nos habló a mí y a él, a Carlos, diciendo, Carlos cuida mucho a Loli Lila y Loli Lila cuida mucho a este varón. Y nos dio tremendos consejos de que seamos fieles a Dios, que seamos fieles al servicio a Dios. Y después dijo, yo no me quedo, pero no se hagan problema, yo les dejo un regalo en la mesa. Y de ahí ya no lo vimos más porque se fue con Jesús. Miren, si seguimos hablando del pastor nuestro, no paramos. Pero esto tiene su corta duración, por el interés de gente que pueda seguir viendo y oyendo. Pero quiero resumir de alguna manera lo que para mí significó el pastor Celso en el movimiento, porque yo tuve la posibilidad de conocerlos, a los fundadores originales, los Sorensen y los Contreras, muchos otros además. Pero como hoy me piden hablar del pastor Celso, puedo decir que el pastor Samuel Enoch Sorensen, en forma específica, él nos inyectó a nosotros esta verdad, esta frase. El sostén del obrero es la provisión de Dios. Nos enseñó la vida de fe, de ser sostenido por Dios. Él decía, el pastor Sorensen, si el mar sostiene a los grandes transatlánticos, ¿cómo no podrá Dios sostenerme a mí? Y nos enseñaba sobre la vida de fe. Pero el pastor Celso, en forma específica, él fue fundamental en la escuela de discipulado, en los seminarios. Fue un luchador en el tiempo cuando no había el interés que hoy sí tenemos por el seminario. Pero él luchaba en contra de la corriente porque estudiáramos, que nos preparáramos intelectualmente, académicamente, que fuéramos buenos obreros, que supiéramos trazar con capacidad y efectividad la palabra de Dios. Se preocupó mucho por eso el discipulado, la formación de los obreros. Viajó mucho por el mundo porque su visión era global, era mundial. Por eso tenía su cabeza bien abierta. Participó del mover del Espíritu Santo en la historia evangélica pentecostal de la Argentina. Participó como aquel que interpretaba el mensaje por medio del don de nuevas lenguas que traía un tal joven llamado Alejandro en el seminario en la localidad de Citibel.
traía mensajes en lenguas que interpretaba nuestro hermano Celso. Todo se cumplió, y aunque realmente no fue conocido debidamente en las nuevas generaciones, agradezco esta posibilidad de estar en las redes sociales hablando de este hombre, porque es como una deuda que tenemos acerca de que se conozca y que se siga el perfil, como se dice ahora, de un hombre como el pastor Celso Contreras. Muy bien, que Dios les bendiga mucho, y lo que aconsejaríamos: ame a su pastor mientras vive, sea fiel, nunca olvide de dónde salió, nunca olvide quién lo formó, hasta que esté en vida sobre la tierra. Ame a su pastor, a su pastora, ame y agradezca, nunca lo olvide, siempre recuérdelo, y si vive, visítelo, y nunca niegue de dónde salió, quién lo formó, quién dio su vida por cada uno de los que forman estos siervos de Dios tremendo. Que Dios les bendiga, y un placer poder compartir algo de lo que fue este tremendo hombre de Dios. Felicitamos al equipo de producción que hace MC&M General Belgrano en Internet. Felicitaciones a nuestros hijos, los pastores Cristian y Anita González. Felicitaciones a Daniela, que sabemos ha trabajado mucho, y a todo el resto de los que participaron. Que Dios les bendiga. Felicitaciones. Muy buena iniciativa esta, la de hacer conocer, y que todas las generaciones sepan quién fue este hombre al cual le debemos tanto a su memoria, porque si hoy somos algo, como siempre lo comparto, es gracias a poder haber tenido y disfrutar un padre con estas características, que no me resulta para nada difícil seguir hablando y escribiendo, y me gustaría volcar mucho más, porque esto es inagotable, el riquísimo ministerio del pastor Celso Contreras.